Philippines, it's Mael Fajardo. IBF 世界ライトフライ級チャンピオン矢吹正道。 Alright mga bossing, IBF Flyweight World Champion Japanese Masamichi Yabuki ay inutusan na ng IBF para depensahan ang kanyang titulo laban sa mandatory challenger pambato natin na si Miel Fajardo. So dito ating balikan ang huling nakalaban ni Miel Fajardo kontra sa Argentinian prospect na si Tobias Reyes. Apat na beses humandusay sa lona ang Argentinian prospect at tinapos lamang ito ng ating kababayan sa loob ng first round mga boss. At dahil sa impresibong panalo na ito ng ating kababayan, siya na ang IBF Mandatory Challenger kay Masamichi Yabuki. So balikan naman natin mga boss ang huling nakalaban ni Yabuki kontra sa Mexican fighter na si Rene Clixto. Mucho peso, sino porque se llevó de barbacoa, ponía los cintos y esas cosas. Ya los de hoy se acabaron. Aquí con mate, hermano, y hubo que uno y aquí ya sabemos que los dos están peleando sobre. Por arriba. Será interesante, ¿no? Después de haber competido en la 115 durante. Cuidadito que está en problemas el 21 misil de mano derecha de Yabuki. Yabuki este mediodía. Oye, vi que tiene caliente, ¿eh? Excelente. La jarra Leta y completa. coca. ¿Cómo suele salir a los combates? Bueno, es una pelea. Quiere regalarle eso en el mismo Dicen que donde pega no de sabe una pegar. primero. Decíamos que había empezado muy tranquilo. La campana va a sonar. Esta pelea de campeonato. Oh, sorpresa. 7 para el peleador mexicano, 10-7 y es Luis Neri. Y ya se fue a la lona René Calixto. Pasaba cerca la luna. El que sabe que con cualquier golpe acaba la pelea. Lo había lastimado. Ahí está otra vez. Cada error del indio lo castiga. Sí, dejando trabajar Yabuki, ¿no? A Calixto. Combinación salvaje de dos. En dos ocasiones. Se va a terminar el round 2. Listo en el asalto número 1, chava. Y esto no pinta bien, ya cayó Winibaldo, ya fue lo que. Yabuki ha dicho, esta es mi fiesta y cae. No está desesperado. Cuidadito que cruzaron también a Yabuki con la derecha. 1,20 por delante. Yabuki esperando el... No acelera al máximo el japonés, pero no. Y le movía las piernas con 30 segundos por delante. Otra vez castigando abajo. Jugada de sábado. Se espera, porque tenemos boxeo por la tarde también. Trata de... Y además lo lastima. Yabuki de tener alguna mínima... Se me desperté para
paisanos. Oye, Que se queden con la salida. Trate de mantenerse Yabuki a Calixto. Sí, sí, el indio está intentando. y le da demasiado. La velocidad, el poder, el timing, todo a favor de Masa. Da la impresión de cuando quiera pudiera terminar y no se ve tan sólido, vamos. Primero. Hay olor a pólvora y apretó los dientes. René Calixto. Aguanta. Yo pensé que se lo. Y sumándole también el tema de los recursos técnicos, ¿no? Que es excesivamente fuerte, muy rápido. Dando el cuarto. Últimos 10 segundos. Cierta calma precisamente el peleador japonés Calixto, que ve bajado de categoría. Y ha estado compitiendo bien en su propuesta. Caída para el mexicano en el. ¡Oh! Gancho tremendo al hígado. Al hígado. Se convierte No sigue siendo ahí. Se ve muchísimo más rápido y que pega como una mula, ¿sabes? Que no es que sea ya no sale pelo, dicen Masamichi Yabuki, 18 knockouts. Aquí la campana. Cornell están desvelando aquí en ESPN Knockouts. todavía. La mirada de Calixto era como. El mejor golpe de Calixto fue ese. Tomoki Kameda sube la mano, Tomoki Sí, y habla español. de Calixto. El vídeo. Volado Bien, la otra vez de derecha. Las cosas comienzan a cambiar. Derecha que le explota en el rostro. Ya se la va a tatuar a Yabuki. Hemos llegado al quinto asalto. Le decía el entrenador a Calixto. Bien. Ay, no veas cómo pega el Ya le ha metido dos buenas. Compitió en los guantes de oro. Sería en plan más boxeador, ¿no? Voladote. Esto. Cuidadito. lanzar golpes para tener opciones. Lanza golpes, pero a lo mejor le Hacer Rocky 18, olvídense. También. Yabuki. Malilinis ang mga patama nitong si Masamichi Yabuki dito kay Rene Calixto at mabilis rin itong si Yabuki mga boss. Pero tinatamaan din siya ni Calixto. Ayan sa pool si Yabuki. Un poquito más al camaleón Ayala que le dio. El indio Calixto. Cuidado que las esperanzas del mexicano, ¿no? Que con ese volado de mano derecha nunca ha sido el. O sea, ni una máquina de. Metemos en la segunda parte de la pelea. ¿Quién iba a decirlo? al menos las extraoficiales, pero ahí está compitiendo, poniéndole pelea ahí a Yabuki. Derecha larga. Yabuki quiere noquearle con. Mucho menos. Pero por ejemplo, en el combate. Sí, le da toda la iniciativa que lo busque ahí. Para terminar este round 6, dos caídas en el primer asalto, como que Ha terminó. dado mucho trabajo la pelea, hay que decirlo a René Calixto, igual tiene una Sí, todos en el primero ya pensábamos que se acababa rápido, pero luego en el cuarto ya da verdad. De ambos. Magaling kumuha ng puntos itong si Masamichi Yabuki mga bossing. Kaya swak ito kay Miel Fajardo. Sería ESPN Knockout. Vamos a llegar a la barrera del primer minuto. Mucho más que antes Yabuki, pero ahora ya está haciendo fintas. Echando lo que le permiten hacer, ¿no? O sea, el Yabuki, pues eso lo va a hacer bien el mexicano. Estando quieto. Ahora los lanza tirándose un poco hacia adelante y le está creando problemas. Mexicano. Calixto pendiente de ese ganchito de mano izquierda. Y al buen Armando hasta Celaya.
quinto, cuarto, quinto. Al principio le sacudieron feo el rostro. Del indio. Porque antes, al principio del 40 segundos para terminar el round 7. Se va a terminar. Matiming itong Japanese mga boss na si Yabuki, kaya natatambakan niya sa puntos itong Mexicano. Magaling sumundot ng jab. el golpe le movía al suelo. Con ese trabajo de mano izquierda, sin embargo, ahora vimos al campeón. Le silbaron las balas. Se va, me voy. Comenzado diferente en este round. Calixto. Por cierto, le alcanzó a Moloney para destronar al mexicano. Y es verdad que había que ganar ese round. Es que lanza. Va a venir el final. Le hace, porque se ve que le hace daño al indio, pero por lo menos. La necesidad de lastimar mucho al peleador mexicano se lo lleva, ¿no? Con ese trabajo de izquierda. Acá listo. Fuese como fuese, a riesgo de caer noqueado. Y de Andrew Moloney fueron dobles 115. A los dos les dijeron en el que ganar para coronarse. Va a celebrar, ¿no? La pelea para Yabuki. Se viene la campana, va a terminar el... Palaging nasasapul itong si Rene Calixto tapos may knockdown pa siya kaya mahihirapan itong mananalo kay Yabuki. So magaling din talaga si Yabuki mga boss. Jovencitas allá en la isla del encanto. Tocándolo abajo ahí con el jab. Sí, Yuri. Son Las 112 libras ahí con Antonio Lascuaga. está muy divertido este peso. Está muy divertido porque, a ver, Orlando. Sí. Congeladora este combate justo donde quería para no permitir. Cuidadito que esté en problemas. Ay, olor a polvo. Cuidadoso, cauteloso en este. Es una derecha que le explota en el rostro. Pero Yabuki todavía se ve afilado, quizá no. Con Ricardo Sandoval y Yabuki como campeones. Y Yabuki son bien buenos. Y casi los dos más. Sí, es que además es que le pegó muy fuerte la otra vez. A ver si Esto Yabuki... iba a decir que. Va a sonar la campana, va a terminar. Magaling talaga tumiming itong si Yabuki, kaya dapat paghandaan ito ng todo ni Miel Fajardo. Dahil nag-utos na ang pamunuan ng IBF mga boss. El décimo ha llegado. Con esta contienda. Siendo la derecha, A ese punto del combate en el que tiene que a la derecha de René Calixto. Animándose un poquito. Dos veces a la lona Calixto en el primero. Calixto ya lo está haciendo mejor que lo. Yo creo que no tarda mucho en también. subir Yabuki del inicio. Hay olor a pólvora y Yabuki va por él. 10 para Yabuki, 9 para Calixto y es hora de quemar. Ya de Yabukis. Se la contesta. Esto llegara tan lejos, ¿no? Después de ver la manera en que se fue Yabuki le empezó a dar problemas el ojo derecho, pero se fue por los llaves. en este. Esperado en este combate. Qué buen volado de mano izquierda. Ahora para... Bombazo, que alguien le dañó, cuidadito. Está en problemas el Mexicano. Garganta, qué guerra. Y está en muchos problemas. Campana va a llegar. Eso. Ayan po mga boss, bugbog na dito ang Mexicano at wala rin tayong nakikitang adjustment sa kanyang laro simula sa umpisa. Kaya palaging sapul kay Yabuki. Puede dar una gesta. Que también lo han noqueado a él. Y bien, el gancho saltando. Bonita combinación otra vez. Le afectaron un montón y ahora están afectando. Combinación. Tapando salidas. Mexicano busca la hazaña.
apostando a ese Ave María. Número 11, Chava. O si Yabuki puede mejorar esa... Yabuki. Y ahora sí que se está notando que es un montón. Lo sigue tirando para adelante. Aportando distancia al México. Le va a quedar al round 11. Mira, más le gritan. Y también ya conservador, ¿no? Viene el final del 11. Con todas las malas intenciones, aquí viene el Palaging nasusundot sa mukha itong si Rene Clixto. Kapag umatake naman siya mga boss, hindi rin tumatama kay Yabuki. Veremos si puede gestar algo heroico en el campeonato del mundo. Buen volado. Último round. Al Sí, cuerpo. justo Yabuki no puede cederle toda la iniciativa a Calixto, ¿no? Recibiendo mucho, ¿ah? Recibiendo mucho en este round. 90 segundos para terminar. Ya la media vuelta, un minuto. So sa salpukang ito mga boss ay muling nadepensahan ni Masamichi Yabuki ang kanyang titulong IBF Flyweight laban kay Rene Clixto by unanimous decision. So ano ang inyong nakikita sa galawan nitong si Yabuki mga boss? Sa tingin niyo po ba kayang agawin ng ating kababayan na si Mel Fajardo ang titulo nitong si Masamichi Yabuki? So nagbigay ang pamunuan ng IBF ng hanggang 30 na araw para ikasa ang salpukang Mel Fajardo kontra Masamichi Yabuki. Kapag natapos ang deadline na binigay ng IBF, kung hindi pa rin nagkakasundo ang magkabilang kampo, may posibilidad na mauuwi yan sa isang purse bid. So hawak ni Koki Kameda itong si Masamichi Yabuki, iisa sila ng promoter ni John Riel Casimero, habang hawak naman ng RTC Boxing Promotions itong ating kababayan. Kaya update na lang natin mga boss, kapag kasado na ang kanilang salpukan,